Hola, el día de hoy mis compañeros y yo les presentaremos el tema El modelo neoliberal en México, origen, desarrollo y resultados. Los temas que se abordarán serán los siguientes. Introducción. El llamado modelo neoliberal se introdujo a México como consecuencia de la incorporación de nuestro país al GATT, la apertura comercial y las políticas económicas. Dentro de ese contexto se identifican las intervenciones de los organismos internacionales que tuvieron que ver con la creciente deuda externa de México. Asimismo, se analiza la situación en la cual se desenvuelve la política industrial, los efectos políticos y sociales, el efecto de las privatizaciones que llevaron a cabo los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y el impacto financiero a nivel nacional. Características de la economía mexicana previa al proceso neoliberal. A partir de 1973 salieron del país cada vez menos capitales. Esta fuga de capitales se fue incrementando y para agosto de 1976 la capacidad de pago del país estaba prácticamente agotada. El peso se devaluó de 12.50 por dólar a 22 en enero de 1976. En agosto de 1982 estalló la crisis de la deuda externa. Agotadas las reservas internacionales y acelerada en lugar de frenada por la devaluación de febrero, para 1982 se acordó un préstamo de la banca comercial de 5.000 millones de pesos para sostener las cuentas del gobierno federal. Gracias al descubrimiento de importantes yacimientos petroleros que colocaron a México como la sexta potencia petrolera mundial, la economía mexicana había retomado el camino del crecimiento, pero los desequilibrios financieros y monetarios persistían e incluso se acentuaban. Algunas características de dichos desequilibrios fueron una inflación sin precedentes, crecimiento del déficit del sector público, un aumento de la deuda externa a un nivel peligroso, ya que de 37.000 millones en 1978 pasó a 71.000 millones de dólares en 1981. En febrero de 1982, el gobierno se retira del mercado de cambios y el peso vuelve a devaluarse, ante el cual el valor del dólar en ese año se incrementó en un 375%. El gobierno mexicano se vio obligado a firmar una nueva carta de intención con el FMI, que comprometía al futuro gobierno de Miguel de la Madrid a aplicar un programa de austeridad para reducir el déficit fiscal. Imponía al gobierno mexicano reformas a la Constitución para privatizar empresas públicas y abrir la economía al mercado mundial, mantener bajos los salarios y disminuir los gastos públicos en los terrenos sociales. El proceso de industrialización y la quiebra del MISI. El modelo de industrialización sustitutiva supuso una organización económica en la cual el Estado, a través de su acción directa como inversionista y de su acción indirecta mediante la política económica, garantizaba una estructura proteccionista y de estímulo a la industrialización como una nueva estrategia de crecimiento. El modelo de sustitución se caracterizaba principalmente por su dependencia a la capacidad de importación generada en otros sectores. A medida que avanzaba en la sustitución de importaciones, se va reduciendo el arco de posibilidades lógicas del propio modelo. El paso de la sustitución de bienes de consumo no duraderos a la de bienes intermedios y de consumo duraderos. La primera etapa transcurrió caracterizándose por un crecimiento sostenido, pero con un crecimiento en los precios internos a causa de la inestabilidad de los mercados externos. Durante esta etapa, la política económica estuvo orientada a promover la expansión y desarrollo industrial en México, lo que dejó fuertes efectos negativos en la economía, así como fluctuaciones en el tipo de cambio, inflación y déficit en la balanza en las finanzas públicas, como en la cuenta corriente, creando desequilibrios internos y externos. Para combatir la inflación que dejó el periodo anterior, se usó estabilidad cambiaria. La economía creció 6.2%, pero la demanda por importaciones no disminuía, las exportaciones no la cubrieron y se utilizó la deuda externa. La falla radicó en la incapacidad de promover las transformaciones económicas, sociales y políticas para modificar significativamente los modelos de producción, distribución y consumo. La inversión del Estado debió centrarse en el alto riesgo y a largo plazo el alto déficit impuso la necesidad del financiamiento del Banco de México. Las cartas de intención del FMI. El primer paso es un periodo previo al desarrollo estabilizador y abarca de 1947 a 1949. El segundo periodo comprende comprende gobiernos que aplican las políticas del desarrollo estabilizador y abarca de 1954 a 1970. El tercer periodo corresponde al desarrollo compartido entre acuerdos, abarca los diferentes gobiernos de la República que se han desempeñado bajo los imperativos de la globalización, distribuidos
en las siguientes administraciones. Los diferentes gobiernos de la República Mexicana en el periodo que va de 1954 a 1970 se caracterizaron en el ámbito económico por el liderazgo intelectual que desempeñó el licenciado Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y teórico del desarrollo estabilizador, pero en el que se firmaron únicamente 3 acuerdos con las autoridades del FMI para estabilizar el tipo de cambios de los años 1954, 1959 y 1961. Después de esto se empezó la catástrofe financiera con la administración de Luis Echeverría, cuando la deuda externa del país pasó de 2.7 millones de dólares a 27 millones de dólares, proceso que simbólicamente culminó con la estabilidad del tipo de cambio de 12.50 y da inicio a la larga marcha de devaluaciones que se inician con el tipo de cambio de 24 pesos por dólares a fines de 1976. El crédito otorgado por el FMI al gobierno de México se gestionó en la carta del 26 de enero de 1955, enviado por las autoridades financieras mexicanas, y se limita a pedir un crédito por 5.2 mil millones de dólares, solicitud que las autoridades del FMI ampliaron a 12 millones de dólares y posteriormente terminó en el mayor crédito otorgado por las autoridades financieras de Estados Unidos. El último crédito gestionado por el gobierno de México ante el FMI se realizó en junio de 1999 y fue por un monto de 3.100 millones de dólares, con el que concluyen los acuerdos establecidos por los diferentes gobiernos de la República con las autoridades del FMI. La desregulación del sector financiero y la privatización bancaria significaron para el país el desarrollo de un sector independiente de las instituciones públicas, muy concentrado y con amplios recursos, pero entre cuyos objetivos prioritarios no se encontraba el desarrollo de la economía nacional. Se engendró entonces un sector financiero cuya prioridad fue hacer rentable la inversión extranjera, aunque fuera mediante instrumentos cada vez más especulativos. En términos generales, el aumento del capital circulante es sinónimo de un proceso inflacionario encubierto, alimento en esencia de la actividad bursátil, y no benefició el crédito bancario, por tradición más accesibles para las inversiones productivas, considerando que la inversión en la economía nacional solo creció de manera importante al final del periodo nacional. Aumentó tan solo un 7% entre 1984 y 1989 y un 34% entre 1989. Al parecer, la relativa alta tasa de interés del periodo no estimuló de manera suficiente el ahorro interno, lo que se explica por una relativa insuficiente de este ahorro y sobre todo por la falta de un crecimiento importante de la demanda y de la producción real. A pesar de cierto crecimiento en la producción, los márgenes de beneficio de la mayoría de las empresas no se mantuvieron y, como se verá más adelante, los grupos más fuertes dirigieron aparte de sus pasivos al mercado bursátil. Asimismo, como resultado de la llamada modernización del sistema y con esta de la aparición de modernos instrumentos financieros, cabe destacar el crecimiento cada vez más desigual de los niveles de las distintas tasas de interés, convertida en una auténtica variable múltiple que encarnaba las fluctuaciones especulativas de los mercados internacionales. La tasa de interés perdió su sentido económico. Significativa es la diferencia entre el rendimiento promedio anual en el periodo 1985 y 1994 de los CETES a 28 días 48% y el crecimiento promedio anual del índice general. Acuerdos comerciales. El ya de por sí dislocado orden social existente en Europa se encuentra ante una importante conjunción histórica. Los movimientos sistémicos del capitalismo, junto con los correspondientes cambios tectónicos en la geopolítica fruto de la globalización. Estos han desembocado en una progresiva acumulación de poder en los imperios tecnológicos de Estados Unidos y China. Las reformas estructurales. En agosto de 1982 estalló una crisis de una deuda externa, agotadas las reservas internacionales e incontenible la fuga de capitales, acelerada en un lugar de frenada por la devaluación de febrero. México declaró incapaz de cubrir el servicio de dicha deuda, provocando la alarma de la comunidad financiera internacional. Privatizaciones. La rapidez con la que se extiende por el mundo el movimiento privatizador se explica en parte que coincide con la desilusión generalizada hacia el Estado promotor y sus excesos. Los límites del enfoque racional del Estado benefactor permitieron que los conceptos básicos de la economía neoliberal encontraran una nueva preeminencia. En el transcurso de los últimos 36 años, desde 1982 a 2018, pasaron a ser propiedad privada muchos aspectos como
empresas, industrias y recursos productivos que habían sido de propiedad pública, social o cooperativa. La lista es larga: minas, telefonía, tierras, puertos, aeropuertos, sistemas de pensiones, carreteras, siderurgia, barca y ferrocarriles. Puede afirmarse que durante este periodo se privatizó a una muy extensa y sustantiva proporción a la infraestructura económica del país. A este proceso de apropiación privada de la riqueza pública se le conoce universalmente como políticas económicas neoliberales. Aspectos económicos. La crisis que vivió México en 1982 marcó un punto de inflexión en la economía por dos razones: porque se interrumpieron 4 décadas de crecimiento y porque se dio un giro drástico en el enfoque del desarrollo económico por parte del gobierno. En el conjunto de la economía mexicana, con la implantación del neoliberalismo, se da un proceso de reestructuración en el que algunas de las más grandes empresas resaltan beneficiadas. Entre los principales impactos que ha tenido la implantación del neoliberalismo en la estructura productiva nacional se encuentran los siguientes: el retiro del Estado en su participación como protector de las empresas. México, neoliberalismo y globalización 287. El apartado productivo depende del extranjero, es decir, la mayor parte de la tecnología, la maquinaria y los insumos son importados. Esto hace que los costos sean muy altos, sumándose así la devaluación y un proceso inflacionario que hacen más difícil enfrentar la competencia. Aspectos sociales. Los efectos sociales de dicho proceso, a más del creciente autoritarismo para gobernar, son una mayor segregación urbana, el deterioro, dispersión y fragmentación de la vida en las ciudades, como el aumento exponencial de la violencia e inseguridad. En esta circunstancia, dentro de las prioridades en la agenda social y urbana están las relaciones con los impactos negativos que el neoliberalismo ocasiona en los grupos más vulnerables de la sociedad, como son los niños, las mujeres y los ancianos. Para estos grupos, el deterioro económico y social prevaleciente restringe su capacidad de sobrevivencia ante un entorno cada vez más hostil. Adicionalmente, la pérdida de las condiciones de su participación en el aprovechamiento de la infraestructura urbana incrementa la polarización y la segregación en la ciudad. Aspectos políticos. El Estado, como actor social, político y económico en el concierto de las naciones, no puede sustraerse en las transformaciones que el sistema capitalista le dicta y que son necesarias para su funcionamiento y retroalimentación. El Estado mexicano, desde 1982, por la crisis política y económica interna y por las presiones de los organismos internacionales FMI y IBM, que lo lleva a modificaciones legales y estructurales en el rumbo económico. El Estado se ve forzado a realizar una serie de reformas estructurales que se materializan en el ámbito constitucional, encaminadas a reducir la participación del gobierno en la economía nacional, a liberalizar la economía y abrirse al comercio internacional. Conclusión. El periodo comprendido entre 1982 y 2006 en México fue un periodo de cambios económicos en el país debido a las diferentes normas o leyes que se dictaban para la mejora de este. Los presidentes que en esos tiempos estaban al frente del país buscaban la mejora económica, aunque tal vez la mejora era para ellos mismos sin pensar en lo que afectarían a la sociedad. México creció económica y socialmente a pesar de todas las dificultades que se dieron en esos años de inestabilidad. El modelo económico neoliberal dio un notable cambio económico gracias al intercambio de información con la globalización. Sin embargo, afectó a la sociedad de más bajo